en este tópico que venimos trabajando ya hace rato en este ámbito del arbitraje comercial, sus características. Les recuerdo que a comienzo de año tuvimos una charla con árbitros desde España y con el doctor Rivera aquí explicándonos las características del arbitraje en el Centro de Arbitraje de Madrid y la jurisprudencia argentina respecto al arbitraje a la luz de la Suprema Corte. Hoy tenemos la bendición de que tenemos dos árbitros, así que podemos hacerles varias preguntas puntuales sobre la naturaleza del arbitraje, y lo enfocamos al tema naturalmente en un aspecto que creo que cada vez tiene mayor importancia. El mundo va hacia eso, la Argentina con sus vaivenes, como todos conocemos, va a tender a eso, es algo yo creo que inevitable, que es la instauración del arbitraje en las relaciones comerciales. Cada vez vemos más arbitrajes en relaciones comerciales, en temas complicados, como construcción de obras complejas. Incluso esta tendencia se ha trasladado a los contratos públicos, es decir, el Estado Nacional, con todos sus vaivenes, ha aceptado la figura del arbitraje con cláusulas arbitrales en contratos de naturaleza pública. Ya no es una imposición del inversor extranjero, sino es una característica que ha adoptado el Estado Nacional para resolver sus problemas. Es verdad, con algunas peculiaridades, es verdad, con algún comité técnico, como algunos dicen, pero lo cierto es que la cláusula arbitral está. Sin más, doy la palabra a Marcelo para que haga la presentación de nuestros expositores. Gracias, Martín. Bueno, muy bienvenidos a todos. Gracias por participar en este evento, que en realidad vamos a darle la importancia que tiene en función de los disertantes que están participando, y también porque esperamos que sea el primero de una serie de eventos y actividades en donde la Cámara Española de Comercio de la República Argentina se une para trabajar en conjunto con ICC Argentina. ICC es la Cámara de Comercio Internacional de París, en este caso tiene su capítulo en Argentina, presidida por el doctor Marcelo Elizondo, un gran conocido nuestro que ha participado siempre en charlas en la Cámara Española, acompañándonos en la Comisión de Comercio Internacional y Negocios Internacionales, y bueno, que habló con nuestro presidente, el doctor Guillermo Ambrogi, para que comencemos desde la Cámara Española a trabajar en conjunto con ICC Argentina. Y don Marcelo Elizondo nos comentó, bueno, ¿por qué no comenzar con una charla sobre arbitraje? Y para eso, como nos gusta también dentro de la Cámara Española hacer eventos compartidos con otras comisiones, por eso nos hemos unido con la Comisión de Asuntos Legales. Y bueno, para nosotros es un gran honor, en este caso, hacer la presentación de este seminario sobre las ventajas de arbitraje en el mundo de los negocios, escenario actual, costos, tiempos, cláusula arbitral. Y para eso contamos con la participación de la doctora María Inés Corrá, socia de Bongil y presidente de la Comisión de Arbitraje y ADR de ICC Argentina, y el doctor Ignacio Minorini Lima, que es socio de Brullú y Funes de Rioja. Con lo cual, bueno, como siempre decimos, vamos a esperar las consultas, las dudas que tengan sobre estos temas que se van a plantear a través de nuestro canal de WhatsApp o también a través del chat de la videoconferencia. Sin más preámbulos, adelante María Inés, y muchísimas gracias a ambos por vuestra participación. Bueno, muchísimas gracias Marcelo, Martín, a todos los que están presentes. Me uno un poco al entusiasmo por haber comenzado a hacer o abrir a partir de hoy un espacio que esperamos que se repita entre SECRA y ICC Argentina, CAC por supuesto, pero ICC Argentina y su comisión de arbitraje. Desde ese lugar, la idea para este primer encuentro fue conversar sobre cuál es la situación actual del arbitraje en Argentina y qué hay de elementos que nos permiten tener realmente muchísimo optimismo respecto del uso cada vez más intensivo del arbitraje como método de resolución de disputas y el acuerdo, porque el arbitraje necesita un acuerdo
para el uso del arbitraje en las negociaciones, en los contratos que se celebren. En este marco, lo primero para decir es que efectivamente Argentina, que conoce muy bien el arbitraje y que ha usado el arbitraje por más de siglo, digamos, la realidad es que en los últimos años ha comenzado una senda del uso del arbitraje como una herramienta para los negocios y con estándares y normas modernas. En este sentido, hay dos hitos decisivos que marcan, o si se quiere, dan el impulso más importante. Uno, el Código Civil y Comercial, vigente a partir del año 2015, y el segundo, la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, a partir del año 2018. Ambos instrumentos contienen normas y reglas modernas de arbitraje, y favorables al uso del arbitraje, lo que hace que nuestro país, a partir de estos dos instrumentos, pase a ser un país con un ordenamiento jurídico que abriga al arbitraje, ¿sí? Y que lo favorece. Esto ha tenido, bastante rápidamente, Ignacio va a poder comentarlo también, un rebote en la jurisprudencia, que había empezado a ser favorable, pero que fue un poquito vaivén en las décadas anteriores. Podemos decir también que a partir del 2015 en adelante la jurisprudencia, principalmente de la Cámara Nacional Comercial, que es la que mayormente recibe laudos arbitrales en revisión o en reconocimiento, ha ido también profundizando una línea favorable a permitir la eficacia del arbitraje y también, por supuesto, el reconocimiento y el pleno valor de los laudos arbitrales que definen la controversia. Entonces, de algún modo, hoy estamos viendo a nuestro país como una sede favorable al arbitraje. Todavía, por supuesto, vamos a seguir trabajando mucho, pero hemos crecido, ¿no? De algún modo, el país ha crecido y ya es como un adulto en el arbitraje y en el arbitraje moderno. Dicho esto, ¿qué ventajas tiene el arbitraje y por qué uno debiera pensar que el arbitraje puede ser más conveniente que someter nuestros conflictos a la justicia, ¿sí? Que es el por defecto donde estarían, a falta de acuerdo, resolviéndose nuestras controversias? Varios elementos probablemente conocidos por varios de los que están aquí presentes. El arbitraje, como saben, se acuerda, es un método de resolución de disputas alternativo que nace de un acuerdo entre partes, es decir, del consentimiento entre las partes, y esto es el pilar del arbitraje, y permite a las partes diseñar de algún modo su procedimiento, y además de diseñarlo con bastante flexibilidad, el procedimiento que se sigue para la resolución, un elemento decisivo: elegir a los árbitros que van a resolver la controversia. Entonces, entre las características principales que son ventajas verdaderamente competitivas del arbitraje respecto de la justicia, tenemos, primero, el poder acordar el tipo de procedimiento que se va a seguir, lo cual nos permite dar una cierta previsión de tiempos para la resolución de la disputa. Segundo, elegir quién o quiénes van a resolver las disputas, a partir de definir los árbitros, en primer lugar, y vamos a ver luego cuando hablemos de la cláusula arbitral, qué es lo que se define en una cláusula arbitral y qué se deja luego a la decisión o a la selección efectiva, pero en una cláusula arbitral, ya sin todavía tener la controversia en la mano, podemos ir definiendo, por ejemplo, qué condiciones tendrían que o características o especialización necesitamos que tengan los árbitros que van a resolver. Esto, para ciertos sectores, es muy importante. Ciertos sectores que manejan conocimientos específicos es muy importante. Y eso va a definir que cuando se elija el tribunal, deba cumplirse con esa especialización. Entonces tenemos la posibilidad de elegir los árbitros, definir y diseñar el procedimiento, lo que nos permite controlar, vamos a abordar después un poquito más, costos y tiempos, por lo menos, si no contenerlos completamente, controlarlos más que cuando entramos en una etapa judicial y no tenemos ese control.
otorga flexibilidad. La pandemia, si era necesario, para los que hacemos arbitraje no era tan necesario, pero la pandemia nos mostró con toda claridad cómo el arbitraje al mes y medio de la pandemia se había adecuado en sus procedimientos para poder ir totalmente a lo virtual y a lo electrónico, y que eso sea válido y eficaz. Y eso es lo que nos brinda también el arbitraje, flexibilidad. ¿Por qué? Porque depende de lo que acuerdan las partes. Por supuesto, respetando principios básicos, pero que son los elementales. El resto se puede acordar. Cuando hay partes de distintos países, arbitraje internacional nos permite neutralidad, porque podemos definir la sede del arbitraje, que es donde se radica, digamos, se considera jurídicamente establecido el tribunal, y por lo tanto nos permite acordar una sede que sea neutral respecto de las partes, y no tener los riesgos, las contingencias, incluso temores, ¿sí? Relacionados con los tribunales de una de ellas, ¿sí? Y que uno podría considerar que eventualmente ante la controversia pudieran ser favorables a la empresa que está establecida en ese país. Nos permite también, además del control de lo que estábamos hablando, el sistema tiende, y hoy es el estándar establecido, tiende a ser no solo autónomo, sino a contenerse en sí mismo, con lo cual la decisión final solo está sometida a una revisión de nulidad, que es una revisión restringida. Acá hago una aclaración, estamos en Argentina, y es importante tenerlo presente. En el arbitraje doméstico, esto debe pactarse, ¿sí? El Código Civil y Comercial no trae, y tampoco los códigos procesales no traen por defecto que se consideren renunciados los recursos, pero se pueden pactar la renuncia, que es lo que se hace, uno entra en el arbitraje justamente para no tener que volver a discutir todo de nuevo en la justicia, y es la práctica, pero es bueno saberlo entre todos, que nuestro ordenamiento para el arbitraje doméstico, ¿sí? Permite, pero también requiere que pactemos renunciar a los recursos ordinarios, básicamente la apelación. Y eso hace que el laudo quede como final, y es final, con el tribunal arbitral, y solo sujeto a lo que no es renunciable, que es el recurso de nulidad. En el arbitraje internacional, la LACI le decimos a la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, la LACI ya contiene que el único recurso posible es el de la nulidad. Es decir, que ya tiene esa definición en la propia ley. Y esto hace que nosotros empecemos nuestro procedimiento de resolución de disputas, lo concluyamos y allí tengamos una decisión definitiva, final, y solo sujeta a una revisión restringida por parte de la justicia, ¿sí? Entonces, esto está dentro de las ventajas. Por último, le paso el micrófono a Ignacio, tenemos la Convención de Nueva York de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. La convención dice sentencias arbitrales extranjeras, que para los laudos que no son nacionales, los extranjeros, viabiliza muy favorablemente lo que sería el reconocimiento y la ejecución de esa decisión, que bajo la Convención de Nueva York, que tiene como estados partes a la gran mayoría de los países que componen el concierto internacional, permite que se pueda intentar reconocer y ejecutar ese laudo en todos los países que son parte de esta convención, que como digo son prácticamente 200 países. Entonces esto hace que el argentino que tiene un laudo y que quiere ejecutarlo afuera, pueda hacerlo con un mecanismo que verdaderamente facilita este reconocimiento de ejecución, y por supuesto a la inversa cuando se requiere el reconocimiento de ejecución de un laudo extranjero en nuestro país. No vamos a ir a la jurisprudencia de la Corte, porque si el doctor Rivera ha hecho un evento también donde profundizó sobre lo mismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en esta línea de favorecer el arbitraje en los últimos 5 o 6 años, también favoreció fuertemente todo lo que es la política de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros. Ignacio. Gracias, María Inés. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la Cámara, a Martín y a Marcelo por invitarme a participar de
este espacio. Quisiera realizar primero algunos apuntes sobre algunos temas que trató Marinés y alguna cuestión también que en la introducción trató Martín. En primer lugar, el tema de la jurisprudencia. Yo recuerdo que años atrás, en el 2004, cuando salió la sentencia de la Corte Suprema en Cartelone, se escribió un montón de artículos, hubo conferencias, tanto en Argentina, pero particularmente en el exterior, donde se habló del fallo Cartelone y las implicancias en general negativas que tenía ese fallo para el desarrollo del arbitraje en Argentina. Hoy tenemos una tendencia totalmente diferente, en que la jurisprudencia ha venido apoyando al arbitraje y ha afirmado los principios básicos del arbitraje en cuanto a la autonomía de la cláusula arbitral, revisión limitada de los laudos, el alcance del recurso de nulidad, ejecución de laudos, reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Y creo que es el trabajo de todos nosotros darle esa difusión, ¿no?, para consolidar a Buenos Aires o a la Argentina como sede del arbitraje, ¿no? Y cuando ocurrió un fallo negativo que se le dio mucha difusión, ahora que tenemos fallos muy positivos en materia de arbitraje, corresponde también otorgarle esa difusión. Por ejemplo, la semana pasada, el 13 de octubre, la sala D de la Cámara Comercial dictó el fallo Tinogasta contra Camesa, que es un recurso de nulidad, y trató diversos puntos, y en todos los puntos que trató se estuvo en línea con los principios modernos en materia de arbitraje. Por ejemplo, sostuvo que la revisión de nulidad era limitada, que no correspondía a la revisión de los laudos por arbitrariedad si las partes habían renunciado al recurso de apelación. Cuando tuvo que delimitar lo que es la falta esencial de procedimiento, sostuvo que debía ser un error grave y que afectara el debido proceso. Con la, entre comillas, excepción de orden público, la posibilidad de los tribunales de justicia de revisar un laudo por afectación del orden público, primero sostuvo que el Código Procesal no contiene esa causal como una causal taxativa de nulidad, que sí se encuentra en la LASI, que el fallo Cartelone de la Corte Suprema parecería haberlo dejado de lado en cuanto a la revisión de laudos por arbitrariedad o por ilegalidad o por irrazonabilidad, pero subsistía esta causal de orden público, pero esta causal de orden público debía interpretarse de manera restrictiva. Con la sola invocación del orden público, eso no abría la puerta para que un tribunal de justicia comenzara a revisar el laudo en cuanto al fondo, sino que debía existir un error grave y manifiesto, más allá del simple error de derecho, lo que pudiera llegar a permitir que un tribunal de justicia revisara un laudo. Todos estos principios y todos estos conceptos son muy útiles para el desarrollo del arbitraje. Y Martín, al principio señalaste que cada vez más el arbitraje estaba siendo incorporado en el mundo de los negocios en Argentina, y creo que eso se refleja también en la práctica de los estudios. Yo creo que hace mucho tiempo que no me cruzo con una operación de una fusión, una adquisición o un contrato importante de distribución que no contenga una cláusula arbitral, y que las partes decidan recurrir a un procedimiento que no sea el arbitraje. Después se puede discutir qué tipo de arbitraje, cuál es el alcance de ese arbitraje, en qué caso se va al arbitraje, en qué caso se va a la justicia, pero ya no solo los abogados especializados en arbitraje son los que promueven el arbitraje, sino que el abogado comúnmente denominado de corporate o generalista tiene el arbitraje imbuido como un método de resolución de controversias ya no tan alternativo, pero bastante estándar. Y después se nota el color, que siempre se habla como una ventaja, y Marinés lo señaló, el tema de el arbitraje, el laudo es final, la revisión es limitada. Eso es muy positivo para quien gana el arbitraje, pero el cliente que pierde el arbitraje lo primero que quiere hacer es decir, bueno, ahora ¿cómo lo apelamos? Y darle en ese momento el advice al cliente que, no, mire, la apelación fue renunciada. Es una noticia a veces difícil de digerir, por lo cual es conveniente siempre informarle antes al cliente que cuando pacta el arbitraje estas son las consecuencias, si se gana y si se pierde. Voy a tratar de compartir la pantalla para una presentación. Ustedes me dirán si se ve. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Entonces, Ignacio. bueno, esto, Marinés, creo que lo has tratado todo. No sé si hay alguna cuestión que... Sí, probablemente yo creo que lo tratamos todo. Diría lo de la confidencialidad, que por ahí
no lo resalté, igual vamos a volver sobre eso, el arbitraje tiene como una ventaja que se puede pactar confidencialidad y por lo tanto todo lo que se discuta y suceda dentro del arbitraje es confidencial para las partes y todo aquel que intervenga. Digamos, el tribunal, testigos, expertos, todos quedan comprometidos con una cláusula de confidencialidad y esto evidentemente es una gran diferencia respecto de sustanciar un procedimiento ante la justicia. Sí. Acá a veces el error común es sostener, bueno, el arbitraje es confidencial. No, la respuesta no lo es, salvo que, o ciertas cuestiones lo son, pero salvo que las partes pacten la confidencialidad, no hay confidencialidad. En general las partes suelen pactarla, pero hay que tenerlo en cuenta, porque existe algún mito. Sí, yo diría que eso es verdad. A tiempo atrás se hablaba de la confidencialidad como con natural, vamos a decir. Sin embargo, tiene que ser, como dice Ignacio, pactada y sobre todo conviene pactarla porque hay como un movimiento que no vamos a abordarlo en este encuentro, pero que existe respecto de exigencias de que no haya confidencialidad, sobre todo de la mano de los arbitrajes en los que participa el Estado, por consideraciones que tienen más que ver con las características del Estado como parte, los intereses públicos, la publicidad como un principio de la actuación estatal, y eso ha tenido, si se quiere, ¿no?, sus rebotes en los arbitrajes donde el Estado no está. Lo cierto es que hoy lo que conviene es pactarlo expresamente, que quede bien establecido, y por lo tanto con eso queda asegurada la confidencialidad cuando ésta se la pretende, y en los negocios privados la realidad es que es consistente poder tener un procedimiento confidencial. Ahora, las ventajas del arbitraje no son absolutas, son relativas. Esto no quiere decir que exista un one size fits all y en todos los casos haya que recurrir al arbitraje. Y en tiempos recientes hay quizás un debate abierto respecto de los tiempos y de los costos del arbitraje. Y te diría que no es tanto la relación entre el arbitraje y la jurisdicción judicial, sino arbitraje versus arbitraje. Los arbitrajes antes solían ser más económicos, los arbitrajes antes solían ser más rápidos. Luego hubo como alguna suerte de encarecimiento del arbitraje y que se comenzaron a detectar casos en que llevaban más tiempo de lo que usualmente debían llevar. Y hoy estamos nuevamente en una etapa del arbitraje en el que hay un foco muy importante en la reducción de costos y la reducción de tiempos. Entonces, cuando uno va a tener que tomar la decisión si determinado tema quiere llevarlo al arbitraje o quiere a la jurisdicción judicial, hay que tener en cuenta los costos y el tiempo y hacer comparaciones y sobre todo versus qué jurisdicción judicial estamos hablando. Porque una cosa es, por ejemplo, si estamos hablando de jurisdicción argentina o si estamos hablando, por ejemplo, de jurisdicción americana. Los costos van a ser diferentes. Y me animo a decir que si uno está hablando de un contrato internacional, que la alternativa al arbitraje es ir a litigar la cuestión en Nueva York, probablemente en la mayoría o en casi todos los casos el arbitraje vaya a ser económicamente más eficiente, ¿no?, que un litigio en Nueva York, particularmente por lo que es la etapa de discovery en los procedimientos americanos. Si nos vamos a la Argentina, vamos a notar que hay un factor que es muy determinante, que es el monto en disputa. Para montos bajos en disputas, probablemente recurrir a la justicia argentina sea económicamente más eficiente que recurrir al arbitraje. Ahora, cuando estamos hablando de montos más elevados, y probablemente esos montos más elevados, para hablar estimativamente, arriba de 3 millones de dólares, probablemente ya el costo del arbitraje se equipare con la tasa de justicia que se paga en la Argentina. Es decir, que si uno calcula sobre 3 millones de dólares, el 3% va a tener 90.000 dólares de costos, y si uno calcula cuál es el costo de tener un tribunal arbitral compuesto por un único miembro en un procedimiento CCI, ¿no?, en un procedimiento abreviado, o sea, expedito, van a ser 91.000 dólares el costo aproximado, pero distribuido entre las dos partes, 45.000 para cada lado. Entonces ahí ya hay un factor
¿no?, que inclina la balanza hacia el arbitraje. Por supuesto que si en lugar de ser un árbitro son 3 árbitros, y en lugar de ser un procedimiento expedito es un procedimiento ordinario, eso va a encarecer un poco el costo. Con lo cual, bueno, bonito y barato no existe la solución. Siempre va a haber pros y cons. También hay que tener en cuenta, y Marinés lo señaló, el tema del tipo de asunto que se refiere al arbitraje. En general, temas de bonos, temas de deuda pública o deuda privada no se suele remitir al arbitraje porque existen tribunales judiciales especializados a nivel internacional, como puede ser la sede de Nueva York, o la sede de Londres, o la sede de Zúrich, ¿no? Y además, donde básicamente son procedimientos que tienden a ser más expeditos y hay un fuerte foco en la ejecución, donde el arbitraje no suele ser eficiente para esos temas. Para temas de energía, para temas de construcción, sí encontramos una fuerte especialización en el arbitraje, ¿no?, donde tiene ventajas sustantivas sobre la jurisdicción judicial. Bueno, eso nos lleva a la próxima diapositiva, y Marinés. Ok, perfecto, gracias. Voy a complementar alguna cosita de lo que decía Ignacio antes. A ver, hoy hay una conciencia muy clara, y CCI la tiene, como saben, es líder mundial, es el centro arbitral que es líder mundial, de poder instrumentar y ofrecer un procedimiento que sea accesible en cuanto a costos a las pymes, ¿sí?, además de lo que serían las grandes empresas. Y en este sentido es que hay un esfuerzo hoy reflejado en lo que es el arbitraje expedito, que mencionó Ignacio recién, para instrumentar un procedimiento, por lo menos ofrecer un procedimiento que para disputas menores a $3 millones tenga una reducción sustancial de costos y de tiempos, ¿sí? Y se sigue trabajando en esa línea de tal modo de poder ampliar y que no haya estos temores, ¿no? Porque el arbitraje, nosotros lo que hacemos arbitraje estamos convencidos que es más eficiente, pero la realidad es que las empresas suelen tener su primer concern en ¿y esto no es costoso? El arbitraje, como se fue sofisticando, porque se fue sofisticando, tiene la imagen de algo costoso. Y la realidad es que como tiene la posibilidad de adaptarse a la controversia y al tipo de controversia, tiene la posibilidad de reducir costos y de reducir tiempo, y CCI tiene particularmente este esfuerzo reflejado en sus reglamentos actuales, el último del año 2021, donde un procedimiento de menos de $3 millones puede alcanzar una reducción de un 20% menos de costos de lo que sería el promedio. Con un solo árbitro, en 6 meses debería terminarse aproximadamente el procedimiento, y con incentivos para que los árbitros además hagan su tarea diligentemente y sin demorar y sin postergar. Con lo cual, les diría que desde ese lugar confirmamos lo que decimos con Ignacio, de que fuera de los temores y los mitos que puede haber alrededor de un arbitraje y sus costos, la realidad es que los instrumentos se han adaptado de tal modo que puedan incorporarse controversias que no sean las de mayor complejidad y monto. Para las de mayor complejidad y monto, sin ninguna duda, esto es directamente proporcional. Las de mayor complejidad y monto evidentemente encuentran en el arbitraje un traje muchísimo más adaptado y eficiente en estos términos. Quería complementar eso, Ignacio, antes de pasar a lo siguiente que íbamos a conversar, que ya es entrar a, bueno, entonces muy bien, si queremos pactar arbitraje, ¿qué hacemos? ¿Sí? Esta vendría a ser la pregunta que sigue. A ver, empecemos con el ABC, que probablemente conozcan muchos de ustedes, que es que el arbitraje es un acuerdo, es un contrato, básicamente es un contrato. De hecho, nuestro Código Civil y Comercial lo trata como tal, ¿no? Contrato de arbitraje. Se suele hablar de pacto de arbitraje, acuerdo de arbitraje, básicamente es un contrato como tal. Rigen las reglas de un contrato. La primera debe cumplirse, obliga a las partes y debe cumplirse, no puede desconocerse. Tiene como objeto el resolver disputas
decimos cláusula arbitral, en general se llama cláusula arbitral el acuerdo de arbitraje que está contenido dentro de un contrato principal mayor, que es el que regula la relación sustantiva entre las partes, contrato de suministro, de distribución, de un EPC, cualquiera sea el tipo de contrato del que hablamos. Entonces, es un acuerdo dirigido a resolver disputas. Cuando es cláusula arbitral y está en ese momento, es para disputas que puedan nacer en relación en virtud o derivadas de la relación jurídica entre las partes, pero también puede pactarse arbitraje cuando ya está la disputa, para la disputa concreta, y se someten estas disputas a la decisión final de un árbitro o varios árbitros, es decir, que puede haber un árbitro único o un tribunal colegiado. Incluso el tribunal colegiado, si bien lo frecuente es que sean 3, no hay en el concepto de arbitraje un límite respecto de que deban ser 3 los árbitros, relativo a una relación jurídica que puede ser contractual o no contractual, y esto es importante, porque cuando estamos en un contrato donde pactamos una cláusula arbitral, claramente la relación va a ser contractual. Sin embargo, podemos pactar por separado, en un acuerdo separado, un arbitraje para una relación que ya existe y que no es contractual, ¿sí? O sea, no es un límite la naturaleza de la relación, sí es límite que algunas cuestiones no pueden ser sometidas a arbitraje. ¿Cómo es la regla? Todas las relaciones patrimoniales disponibles pueden ser sometidas a arbitraje. Hay excepciones, hay materias no arbitrables, esto es lo que denominamos arbitrabilidad objetiva, y lo importante es saber cuáles son las que no pueden ser sometidas a arbitraje, que son la excepción, porque allí sí puede, por supuesto, que si se pacta una materia que está excluida del arbitraje, puede haber inconvenientes. Respecto de esto, y antes de pasar a qué tener en cuenta cuando pactamos y cuáles son los distintos elementos a considerar y a acordar, importante, el Código Civil y Comercial nuestro, en el 2015, tiene un artículo específico que habla de las materias excluidas, dentro de las cuales están, por ejemplo, las relaciones de consumo, las relaciones familiares, en realidad no lo patrimonial, sino lo estrictamente, lo que hace al derecho de familia estrictamente, y contratos de adhesión, por ejemplo, también. La formulación que tiene otros ítems. La formulación de algunos de estos aspectos es bastante amplia, por ejemplo, los contratos de adhesión. Nosotros sabemos que hay contratos de adhesión entre empresas, ¿sí? Entonces, volvemos sobre las líneas jurisprudenciales. A partir del Código, la Cámara Nacional Comercial ha tenido prevalecientemente una lectura de este artículo de materias excluidas muy favorable a restringir la interpretación de ese artículo a aquellas situaciones que justifican que no puedan ser sometidas a arbitraje. Por ejemplo, específicamente los contratos de adhesión, y lo traigo porque esto puede pasar, digamos, tener contratos de adhesión entre empresas, ha dicho que cuando el contrato de adhesión es entre empresas, no estaría en juego lo que se quiere proteger al excluir del arbitraje. Por ejemplo, que haya evidentemente una posibilidad de abuso de una parte sobre otra, cosa que sucede en contratos de adhesión que no son entre empresas, ¿sí? O principalmente no son entre empresas. La posibilidad de haber un poder de negociación muy diferente, y con eso la posibilidad de imponer básicamente el arbitraje en vez de ser producto de un consenso. En cambio, entre empresas, y además con prueba de que ha habido consenso respecto a la cláusula arbitral, la ha validado aun cuando sean contratos de concesión. ¿Sí? Contratos de adhesión. Entonces, esta es la situación, el ABC de qué es la cláusula. Retengamos el concepto, es un contrato y es separado. Lo último que voy a decir en este punto, que es que lo que se pacta de arbitraje como resolución, como cláusula de resolución de disputas, es un contrato dentro de un contrato, si está dentro de un contrato. Entonces es un contrato separado, y tiene el principio de separabilidad, es decir que puede sobrevivir aun cuando el contrato principal tuviera alegaciones y eventualmente vicios de nulidad o ineficacia, ¿sí? Es decir que se mantiene ese contrato que está dentro del contrato
llamado pacto arbitral. En la cláusula de resolución de disputas, no solo podemos establecer el arbitraje, sino también, ya lo veremos después, otros mecanismos, en general previos, de instancias de resolución de disputas, como pueden ser las negociaciones directas o la mediación. Estas son como etapas, es cuando se establece como distintas etapas antes de llegar al arbitraje. El arbitraje es el único de todos estos sistemas verdaderamente alternativo a la justicia en cuanto a que su decisión es final y es equivalente a la de una sentencia. Ignacio. Sí, bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo redacto una cláusula arbitral? Y hay una serie de lineamientos que podemos mencionar. El primero es que menos es más, creo que es la regla de oro. Cuanto más compleja sea la cláusula arbitral, mayores posibilidades existen que en lugar de empezar un arbitraje cuando surge la disputa, terminemos en el Poder Judicial discutiendo la validez o alcance de esa cláusula, y creo que todos tenemos ejemplos de cláusulas que por alguna razón se han hecho más complejas de lo necesario. Discutíamos antes con Marinés un caso que me tocó hace poco de una cláusula arbitral, ¿no?, donde los tipos de disputas que podían someterse a arbitraje estaban definidos en 2 páginas. Había 2 páginas, ¿no?, con la definición de qué tipo de disputas podían someterse a arbitraje. Eso ya es una situación para el conflicto. O otro caso, que se definían los requisitos de independencia e imparcialidad que debían tener los árbitros, pero no solo los árbitros, sino también los padres de los árbitros, los hermanos de los árbitros, el significant other de los árbitros y los hijos, ¿no?, que no podían tener ningún tipo de contacto. Eso también dificulta la aplicación de la cláusula arbitral. Después, es común mencionar la cláusula arbitral como la cláusula de la medianoche, porque cuando se está celebrando un negocio, en lo que menos piensan las partes es en la posibilidad de conflicto. Yo creo que esto en los últimos años ha cambiado en Argentina. Hoy quienes negocian también le ponen foco y tiempo a pensar la cláusula de arbitraje o la cláusula de resolución de controversias y a evitar cometer errores que en el futuro puedan ser un dolor de cabeza. Otra regla, no innovar demasiado. Todas las instituciones de arbitraje, y particularmente la CCI es pionera en esto, tiene cláusulas modelo y varias cláusulas modelo para atender diferentes tipos de situaciones. Entonces, si vamos a redactar una cláusula arbitral, empecemos por la cláusula modelo, que tenemos una garantía de que no nos estamos equivocando. Como dijo Marinés, hay que verificar la arbitrabilidad, hay que verificar rápidamente de que las controversias que estamos sometiendo a arbitraje sean patrimoniales en definitiva, ¿no?, y que puedan ser, como una pauta general, susceptibles de ser transadas. Y verificar que estén todos los elementos básicos, y eso nos lleva al siguiente tema. Podemos distinguir, ahí quizás se corta un poco la pantalla, entre los elementos importantes, los elementos que son convenientes tener, elementos adicionales, y finalmente la pauta de que hay que evitar la cláusula patológica. ¿Cuáles son esos elementos importantes? Ahí los tienen enumerados en pantalla: el alcance, el tipo de arbitraje, los árbitros, la sede y el idioma. El alcance. El alcance es básicamente qué tipo de disputas vamos a querer someter a arbitraje y qué tipo de disputas vamos a pretender que queden excluidas del arbitraje y por lo tanto van a tener que ser dirimidas en otro foro, como puede ser por default la justicia. La recomendación en general es redactar cláusulas amplias, donde la mayoría o todas las disputas que surjan o deriven de un contrato se sometan al arbitraje. Porque en el minuto que comenzamos a establecer restricciones, ¿no?, tenemos que saber que también incrementamos la contingencia de que luego, posteriormente, se discuta si esa controversia en particular debe o no debe ser sometida al arbitraje. Hay una distinción muy común que es establezcamos un umbral de monto. Disputas más allá de 10 millones de dólares van al arbitraje, menores a 10 millones de dólares van a la justicia. Pero luego comenzamos a considerar, bueno, estamos hablando de capital o intereses, y cómo se valora el monto económico en juego, porque hay reclamos que son patrimoniales y no tienen un monto económico. Y ya existe una posibilidad
de que la cuestión termine siendo litigada para determinar si vamos al arbitraje o a la justicia. La segunda gran cuestión es si queremos un arbitraje institucional, un arbitraje ad hoc, es decir, no institucional. Acá en general la recomendación es ir por un arbitraje institucional, ¿no? Salvo que las partes tengan gran experiencia en el arbitraje, ¿no? En cuyo caso van a poder administrar el arbitraje de manera eficiente porque ya tienen un recorrido, conocen cómo es el procedimiento arbitral y por lo tanto tienen, entre comillas, la cancha suficiente como para llevar adelante un arbitraje ad hoc. De lo contrario, el arbitraje institucional otorga un sinnúmero de ventajas, ¿no? En el caso de la CCI, tienen un cuerpo profesionalizado de secretarios, ¿no? Que tienen una ayuda invaluable a la hora de dirigir el procedimiento, otorgar consejos a los árbitros sobre cuestiones formales o pasos que se deben seguir. También está el rol invaluable de la Corte CCI, ¿no? Que revisa los borradores de laudos a fin de no opinar sobre el fondo, pero sí opinar sobre la forma y particularmente evitar que se incurran errores que puedan derivar luego en la nulidad del laudo. En tercer lugar, los árbitros. ¿Queremos 1 o 3 árbitros y qué características queremos de los árbitros? Acá la recomendación es siempre no establecer requisitos muy específicos en cuanto al tipo de árbitro que queremos, porque lo que podemos terminar es tener que ir a buscar un unicornio que no existe, ¿no? Porque hemos puesto tantos requisitos que no encontramos árbitros que cumplan todos esos requerimientos. Y en cuanto al número de los árbitros, nuevamente, es una cuestión de costos. Queremos 3 árbitros, queremos un árbitro, queremos dejar que sean 1 o 3 dependiendo del monto y que sean las partes que decidan una vez que surja la controversia. La sede. La sede es fundamental porque es la jurisdicción que en definitiva va a tener competencia para intervenir en un eventual recurso de nulidad o también para intervenir en apoyo del arbitraje. Y finalmente el idioma, ¿no? Si lo queremos que sea en castellano, en inglés, en castellano, en inglés. Acá suele también agregarse qué ocurre con los documentos que están en un idioma o en otro, si va a haber que traducirlos o las partes van a permitirse no traducir esos documentos. Acá la recomendación por una cuestión de costos es elegir un único idioma, porque en el minuto que agregamos un arbitraje en 2 idiomas, encarecemos en tiempo de traducciones, encarecemos las audiencias, etcétera, etcétera. Bueno, Marinés, seguís con los Bueno, otros. ok. Vamos con los siguientes. A ver, estos que mencionaba Ignacio y que están listados allí son los importantes. No es que en ausencia de alguno de ellos pueda haber una nulidad o ineficacia, sino que es importante tenerlo definido antes para evitar lo que es las contingencias derivadas de cuando nace la controversia, tener que pactar elementos que son esenciales y que tienen impacto en el arbitraje y eventualmente en lo que pueda suceder no solo durante el procedimiento, sino también con el laudo final. Por lo tanto, esto es la sugerencia firme de que estas cuestiones estén abordadas, como bien dice Ignacio, sin exagerar, sin querer ir al detalle, que además a esa altura, en general, no tenemos todavía la controversia en la mano, con lo cual todo lo que pongamos luego, la experiencia indica que es un problema, ¿sí? Las cláusulas muy detalladas son para cuando viene la disputa un problema, lo hemos vivido todos, y esperemos que esas contingencias se reduzcan con buenas cláusulas arbitrales. ¿Qué es lo que es conveniente? Lo que puede ser conveniente ya establecer de acuerdo a el tipo de relación y disputas que podamos prever que puedan nacer de esa relación. La confidencialidad ya hablamos, ¿sí? No lo tomemos como algo con natural, que viene por defecto, no viene por defecto, hay que acordarlo, se puede acordar plenamente, es conveniente hacerlo ya en este espacio, si no, por supuesto, siempre se puede acordar una vez que las partes están ya con la disputa en la mano y empieza el procedimiento, pero esto se puede acordar desde el vamos. Ley aplicable a la cláusula arbitral, claro, este es un contrato, acordémonos, con lo cual podemos acordar una ley aplicable al contrato de arbitraje que sea distinta incluso a lo que es la ley aplicable a la relación sustantiva, ¿sí? Entonces, esta es una posibilidad, ¿por qué? Porque es un contrato separado. Por más que aparezca en un artículo tal, o varios artículos dentro de un
de un contrato mayor, lo cierto es que es un contrato separado y se rige como tal. Por lo tanto, se puede, entre las libertades negociales está la de establecer la ley aplicable a la cláusula arbitral. Si nada se dice, la interpretación, digamos, de algunos instrumentos, como son la Convención de Nueva York y la LACI, en lo que hace a cuando la sede es Argentina, es la ley de la sede, ¿sí? O sea, no es que así esté establecido en un artículo, pero la interpretación de las normas relevantes a estos efectos muestran que por defecto de un acuerdo de las partes, con los instrumentos, por lo menos que manejamos en Argentina, va a terminar siendo la ley de la sede, si la sede es Argentina, la ley Argentina. Esto no es igual en todas las jurisdicciones, ¿sí? Hay criterios distintos respecto de esto, no los vamos a abordar acá, pero bueno, acá focalizados en lo que es nuestro país y sí, instrumentos que tenemos en la mano. ¿Cuándo la relación puede ser multiparte, multicontrato? Porque sabemos que el contrato del que estamos hablando y donde la cláusula arbitral está pactándose, está vinculado con otros contratos, porque hay una realidad económica vinculada. Bueno, puede ser conveniente prever algunas consideraciones respecto de un potencial, pero previsible, disputa que tenga multicontratos conectados o conexos entre sí. En general, lo que hoy se ve es que cuando esto sucede y quieren pactar un mismo espacio de discusión, de resolución de disputas, cuando esto sucede, se establece la misma cláusula arbitral y se incorpora la que está en el primer contrato, digamos, que abriga el resto de las relaciones, y también establecer en forma expresa, eventualmente, y si eso es lo que se quiere, la posibilidad de consolidación, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto, cuando no está previsto, si es lo que se pretende, por supuesto debe haber esa voluntad de que es lo que se pretende, cuando no está previsto siempre genera incidencias. Esa es la realidad. A la hora de la controversia, cuando las cosas no están previstas, en multiparte, multicontrato y posibilidad de consolidación, por más que los reglamentos hoy lo prevén, con normas bastante más claras, lo cierto es que son potencial situaciones de incidencias, y todo lo que son incidencias, ya sabemos, significan mayor tiempo, porque hay que discutir la incidencia, y costos asociados a esas discusiones. No están obligados, esto depende de cada una de las relaciones. Por ejemplo, obviamente en contratos donde, por ejemplo, hagamos el ejemplo de lo que hemos tenido en Argentina también muy frecuente en los últimos años, donde tenemos la instalación de un parque, por ejemplo, o de centrales, sea termoeléctricas o eólicas, el que provee, digamos, los aerogeneradores, por dar un ejemplo, luego la operación y mantenimiento. Esto pueden ser distintas y suelen ser distintas compañías, y en esos casos esos contratos van a terminar siendo, o pueden terminar siendo vinculados, y se puede establecer estas cláusulas especiales para cuando prevemos conflictos con varias partes conexas y varios contratos conexos. Renuncia de recursos, ya lo dijimos antes. En el arbitraje internacional, por aplicación de la LACI, no es necesario hacer esto, porque ya por defecto es así. Los reglamentos de arbitraje modernos, no es el caso de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que ahora lo está modificando, pero por defecto los reglamentos CCI sin ninguna duda, pero el resto también, ya incorporan que están renunciados los recursos. Lo que esté en el reglamento que pactamos se incorpora al pacto de arbitraje, con lo cual es parte de nuestro acuerdo, ¿sí? Cuando nos acordamos regir el arbitraje conforme a un reglamento de arbitraje, las cláusulas de ese reglamento se incorporan a nuestro acuerdo, y por lo tanto tienen ese estatus, ¿sí? Eso también para destacar. La renuncia de recursos, cuando nada se dice, considerarlo. Ahí Ignacio decía, bueno, cuidado, porque puede ser que al final del camino, como perdimos, nos convenga ir a la justicia. En términos generales se renuncia porque, primero, que cuando se hace no se sabe cuál va a ser el resultado, ¿no? Pero además, cuando se hace en esta instancia inicial, la realidad es que uno puede ganar como perder. Y la apuesta a un juicio largo, o otros 5 años, 6 años, eventualmente tampoco necesariamente es la mejor. Por eso se renuncia
y luego, bueno, es lo que nos toca, ganar o perder, esto ya lo sabemos. Cláusulas adicionales a considerar, estas tienen que ser en relación a, en general, no son necesarias desde ya, pero pueden ponerse. Una cláusula escalonada es lo que decíamos hoy. Podemos, y es bastante frecuente en algunos sectores, establecer negociaciones directas entre las partes, un periodo corto, 15 días, 20 días, 30 días. Yo no aconsejaría un periodo largo, porque cuando ya está con la disputa en la mano, si está nacida la disputa y no han podido entenderse, esto son tiempos que en general se quieren acortar, y ninguna parte quiere respetar, con lo cual, pero un periodo razonable de 20 días, 15 días, 30 días, es algo que se encuentra y que suele establecerse. Mediación. Si es bueno o si es malo, la realidad es que hay que verlo en cada caso si realmente es útil hacer esas instancias antes de entrar al arbitraje. Cuando la disputa ya es irremediable, en general todos estos escalones suelen percibirse como inconvenientes, cuando ya uno está enfrentado a una disputa donde no ha podido llegar a un acuerdo de ningún modo con todos sus esfuerzos con la otra parte. No obstante, se pueden considerar y de hecho se incorporan. Hay que tener ciertos cuidados. Con respecto a producción de documentos, el arbitraje a partir del arbitraje internacional, pero cada vez más extendido, tiene una práctica ya extendida de producción de documentos, que vendría a ser una suerte de mix entre lo que es el discovery, que no es el discovery, pero tampoco es el producir documentos como lo tenemos en nuestros códigos procesales, que es muy específico, de documentos muy específicos. Aquí es categorías de documentos que pueden solicitarse a la otra parte. ¿Qué tener en cuenta aquí? Se puede establecer una cláusula arbitral. Puede ser riesgoso, porque establecida, ya, salvo acuerdo de partes, no se puede dejar sin efecto, porque eso vincula a ambas partes. Las partes siempre pueden volver a hacer acuerdos, pero digo, y es algo a considerar lo siguiente. En los costos, ICC, informe de ICC, el 70% de los costos está alrededor del procedimiento, está alrededor de una producción de documentos. Porque es un procedimiento complejo, un procedimiento que lleva tiempo, que lleva esfuerzos, y eso, por supuesto, asociado a lo que son costos legales, ¿no? Con abogados trabajando en esa producción de documentos, y los informes de la CCI muestran que la producción de documentos se lleva un alto porcentaje de los costos totales de un procedimiento. Con lo cual, a tener en cuenta, si ustedes me preguntan a mí, por regla general yo lo pactaría directamente cuando tengo en lo que son los términos de referencia, o las sugerencias para una orden procesal número 1, pero es algo que se puede considerar y dependerá de la relación y el tipo de controversias que se prevean puedan aparecer. Ejecución del laudo. Puede haber, por supuesto, establecido que el laudo puede ser ejecutable en cualquier jurisdicción, donde, de acuerdo a las reglas o a las normas de esa jurisdicción, aunque no esté, va a suceder. Porque en ejecución la realidad es que se rige por la ley del foro. La del foro es el tribunal que recibe el laudo y se le pide el reconocimiento de la ejecución. Y medidas cautelares. Esto era importante antes de las normas más modernas que nosotros hoy tenemos, se discutía si, no estando prevista la posibilidad de que los tribunales arbitrales dicten medidas cautelares, podían hacerlo, si tenían esa facultad. Créase o no, era una discusión, y fue una discusión, y no hace tanto tiempo atrás. Hoy el Código Civil y Comercial y la LACI, ambos establecen expresamente que, salvo que las partes acuerden que los tribunales arbitrales no pueden, que el tribunal arbitral no va a poder dictar medidas cautelares, los tribunales arbitrales pueden hacerlo. No es en absoluto frecuente pactar que los tribunales no puedan dictar medidas cautelares, ¿sí? Pero el punto es que hoy la realidad es que las normas establecen muy claramente en Argentina que esta facultad la tiene el tribunal arbitral, salvo que las partes la excluyan. Y tener en cuenta esto, hay que allanar el camino, es lo que queremos con un arbitraje, allanar caminos y que los procedimientos sean
eficientes, y complejizar la cláusula arbitral tendría el efecto contrario. Evitemos la cláusula patológica, hemos puesto aquí como siguiente mensaje con Ignacio. Ignacio, ¿querés empezar a hablar de la cláusula patológica? Sí, básicamente, y creo que lo hemos tocado a lo largo de la charla, la cláusula patológica es aquella que tiene un defecto en su redacción o es imprecisa, y en virtud de ello se puede entender inaplicable o nula, con lo cual nuevamente la voluntad común de las partes al celebrar el contrato fue someter cualquier disputa al arbitraje, y cuando surge la disputa terminan no siendo al arbitraje, sino primero a la justicia, para hacer un enforcement de esa cláusula arbitral, o directamente van a la justicia porque la cláusula arbitral no se puede aplicar o es nula. Eso es lo que tenemos que evitar. Y les cuento una anécdota de un caso profesional que ocurrió relativamente hace poco, hace 5 años, un contrato de infraestructura, surge una controversia entre las partes. La cláusula arbitral disponía que iba a resultar aplicable el reglamento de arbitraje de una de las partes. O sea, una de las partes tenía su propio reglamento de arbitraje que la otra parte no conocía. Se ve que redactó el contrato y en ese momento no le interesó cuál era esa cláusula. Cuando vamos al reglamento que la otra parte tampoco nos proporciona, ¿no? Pero hablamos con el abogado de la contraparte y contanos un poco de qué se trata este arbitraje de ustedes, nos dice, bueno, el tribunal arbitral para empezar es de 5 árbitros. Ah, perfecto, ¿cómo lo designamos? Bueno, 4 árbitros designamos nosotros. Entonces, bueno, ok, ahí uno pensaría, bueno, tengo derecho a designar el quinto, ¿no? ¿Y nosotros designamos el quinto? No. De la lista de árbitros que nosotros tenemos, ustedes proponen 3. Y de esos 3, nosotros designamos el quinto. Entonces, imagínense que era el ejemplo paradigmático, ¿no?, de una cláusula arbitral que violaba el debido proceso, la igualdad de armas, del modo que uno quiera tenerlo, con lo cual lo primero que hicimos fue, bueno, hay que litigar, ir a la justicia para cuestionar la validez de esta cláusula. La cuestión, en definitiva, preparamos la demanda, se terminó llegando a un acuerdo extrajudicial en ese caso, pero siempre lo cuento porque parecería que son ejemplos de laboratorio, pero ocurrió en la práctica. Y eso nos lleva nuevamente a lo que dijimos al principio de partamos de una cláusula modelo. Entonces, la CCI tiene la cláusula modelo, acá en pantalla pusimos la cláusula modelo más directa y sencilla que tiene la CCI, donde básicamente dice todas las controversias que se deriven o que guarden relación con este contrato van a ser resueltas por el reglamento de la Cámara. No define el número de árbitros, uno puede hacerlo, y después incluimos las sugerencias mínimas, que como decía Marinés, no es que si no están estas cuestiones la cláusula va a ser nula o inaplicable, pero nos evitamos y allanamos el camino para evitar que cuando surja la disputa estemos discutiendo cuál será la sede del arbitraje, la tenga que definir el tribunal, cuál será el idioma del arbitraje, ¿no? Y también la ley aplicable al fondo, que generalmente el contrato está en una cláusula separada o en la cláusula arbitral. Y también hemos puesto una cláusula patológica, que la hemos pensado con Marinés, ¿no? Y son cuestiones que nos han sucedido en la práctica. Ay, no sé si querés... Sí, por ejemplo, acá juntamos varias de las cosas que pueden suceder en la práctica cuando se redacta algo y se quiere innovar, o se redacta sin conocimiento. Por eso nuevamente siempre tener ese asesoramiento, como hacemos con todos los contratos, ¿no? Con todos los contratos en general nos asesoramos, bueno, con la cláusula arbitral también. Y fíjense que rápidamente dice cualquier controversia, las partes intentarán resolver cualquier controversia por negociaciones amistosas durante el plazo de 15 días, esto lo habíamos hablado antes, desde que se notifique la existencia. Transcurrido ese plazo, dice, sin que se haya resuelto amistosamente la controversia, las partes podrán someter la disputa a arbitraje de acuerdo con el reglamento, y habla de un reglamento de la Cámara de Comercio de Montevideo, y designando en ese mismo acto, es decir, en la cláusula arbitral, cuando todavía no estaba la disputa, el árbitro. Fíjense allí, cuando se dice que las partes podrán someter a arbitraje, no se están vinculando en forma directa y obligatoria, porque es un podrán, no deberán someter.
Lo que ahí ya empieza un problema. Porque entonces, ¿qué significa? Deben acordar, cuando ya está la disputa, que se sometan, porque eso no es suficiente para someter. Podrán, es todavía la posibilidad de ejercer el ejercicio de voluntad cuando aparezca la disputa. Ese es un problema. Porque allí se puede considerar no hay obligación de someter al arbitraje. ¿Sí? Y por lo tanto, no está vinculada, normalmente la parte a la que demandada, a someterse, porque es un poderán. Eso es un enorme problema. ¿Sí? Luego, referencia a un reglamento de arbitraje de una Cámara de Comercio de Montevideo. No existe la Cámara de Comercio de Montevideo. Si hacemos referencia a un reglamento de arbitraje que no existe, a un centro de arbitraje que no existe, a una Cámara, entonces vuelve la discusión sobre, se expresó una voluntad sobre algo que no existe. Ahí permíteme interrumpirte, Marinés, un segundo. De la Cámara de Comercio de Montevideo, es un caso que hace muchos años trabajamos junto con Marinés, ¿no? Que era un acuerdo en horarios de un estudio de abogados argentino con una empresa extranjera en el que la resolución de controversias se había pactado según Cámara de Comercio de Montevideo, y había un reclamo de honorarios millonario que era arriba de $40 millones. Y lo primero que tocó fue discutir cómo se iba a litigar la cuestión, porque la Cámara de Comercio de Montevideo no existía. Se llegó a un acuerdo, pactó el arbitraje, porque ambas partes estaban interesadas en la confidencialidad. Digo, bueno, pero Cámara de Comercio de Montevideo no existe. Pero ahí está el punto, que se tuvo que ceder, el actor tuvo que ceder, porque ese acuerdo, para poder salvar las objeciones de jurisdicción, obligaba a acordar algo distinto. ¿Y saben qué? Tuvo que ceder la sede, y la sede pasó a ser la del demandado. Porque para retirar las objeciones de jurisdicción y mantener el arbitraje, exigió tener su sede. Entonces, tiene un costo, o sea, tuvo un costo de negociación importante el poder hacer retirar las objeciones de jurisdicción. Y si no, era una gran discusión, la primera discusión sobre la jurisdicción, porque no existe tal cosa. ¿Sí? Y lo último, un ejemplo también, que es cuando ya se designa un árbitro con nombre y apellido, cuando se pacta la cláusula arbitral. Ese árbitro puede fallecer, puede no querer ser el árbitro, puede estar en inhabilidades o condicionamientos de cualquier tipo, y otra vez nos quedamos atados a algo que no es cumplible. Y ahí directamente matamos a la cláusula. Matamos la cláusula porque el arbitraje era para que lo resuelva esa persona. Pactamos arbitraje para que lo resuelva esa persona. Y no otra cosa. Entonces, y esto es importante lo que dice Ignacio, porque cuando es así, ahí lo matamos. En el otro puede haber tribunales favorables o no, la realidad es que los tribunales, frente a cláusulas patológicas, según los tribunales, si son más favorables al arbitraje, rescatan el arbitraje, ¿sí? Y luego tratan de ver cómo suplen esa voluntad, esa faceta de lo acordado que no es cumplible. Pero otros no. Y Argentina misma, antes del 2015 en adelante, que cambia, digamos, su posición y es más amigable al arbitraje, tuvo y supo tener posiciones muy restringidas, diciendo con la siguiente idea: el arbitraje es la renuncia a la jurisdicción judicial. Como renuncia, tiene que interpretarse en forma restrictiva. Hoy esto ha cambiado porque las mismas normas establecen un principio de eficacia, es decir, dar eficacia al acuerdo de arbitraje. Con lo cual, lo que hacemos es interpretar un contrato como lo que es, ¿sí? Y en definitiva, la posición es distinta. Acá hay un contrato, hay un acuerdo de voluntades, lo que hay que tratar es ver una interpretación eficaz de ese acuerdo de voluntades. Pero en cualquier caso, cuando estamos redactando la cláusula arbitral, evitemos esas contingencias y no quedar sujeto a la interpretación de uno u otro tribunal, ¿no? O a la necesidad para rescatar el arbitraje, sobre todo el actor, de tener que ceder cosas importantes como es la sede, nada más ni nada menos que la sede del arbitraje, u otros elementos. Entonces, estos son ejemplos, pero aunque créanlo o no, cuando nos escapamos de las cláusulas modelos y queremos innovar mucho más, la posibilidad de encontrar aspectos patológicos se incrementa. Para ir concluyendo y ir haciendo una suerte de ping-pong,
básicamente los temas que tratamos respecto de la cláusula en cuanto al alcance, si vamos por un alcance amplio o específico para ciertas disputas. Como principio general, podemos decir que tenemos que ir por la opción amplia. Y por principio general es que, nuevamente, esto no es one size fits all, pero digamos, en caso de duda, ¿no?, es mejor inclinarse hacia ese lado. Después, las particularidades de cada caso puede hacer que, dependiendo del tipo de contrato o el alcance de los negocios, podamos pactar cuestiones diferentes. En cuanto a tipo de arbitraje, si vamos por ad hoc o institucional, digamos, nuestra recomendación es inclinarse hacia el arbitraje institucional. Respecto del número de árbitros, árbitro único o un tribunal arbitral compuesto por 3 o más árbitros, depende, ¿no? Hay cuestiones de costos y de tiempo involucrados en elegir un único árbitro o 3 árbitros. Lo cierto es que en el arbitraje en general las partes quieren hacer uso de ese derecho de designar un coárbitro, ¿no?, que ellos sepan que tiene determinada formación profesional, con determinados conocimientos especializados, y sienten que van a tener ciertas competencias en el tribunal arbitral. Y cuando se trata de un único árbitro, uno generalmente percibe cierta resistencia del cliente. Bueno, nosotros no tenemos este requisito o particularidad esencial del arbitraje, que es designar al árbitro, con lo cual el árbitro en general o lo designamos de común acuerdo o lo termina designando una institución. Creo que hay que perder los miedos, porque las instituciones, cuando tienen que elegir un árbitro único, optan por árbitros que tienen experiencia, que son neutrales, imparciales e independientes. Y cuando uno ve cómo se refleja eso en los costos para cierto tipo de disputas, es una gran ventaja. Sin ninguna duda. Digo, respecto de esto, una cosa que me quedó del ejemplo que dijiste de esa cláusula que otorgaba un claro privilegio a la parte que predispuso además los términos para la conformación del tribunal. Esa cláusula hoy en Argentina, tanto por el Código Civil y Comercial como por la LASI, sería expresamente nula, ¿sí? O sea, hay artículo específico para el arbitraje doméstico y el arbitraje internacional que indica que es nula la cláusula que otorga un privilegio a una de las partes en la designación de los árbitros. Hay una cuestión, Marinés, que no mencioné, ¿no?, que agravaba todavía más la cuestión, es que esta entidad, ¿no?, que tenía este reglamento, tenía inmunidad jurisdiccional otorgada por un tratado internacional. Ah, bueno, peor todavía. Hay antecedentes en la Corte Suprema Argentina, que los estudiamos a fondo, incluso cuando hay inmunidad jurisdiccional, si existe una grave violación del derecho de defensa, pero teníamos que incluso intentar ver si podíamos habilitar instancia originaria, que iba a ser difícil, pero teníamos que ir al ámbito federal a romper primero la inmunidad para luego poder ingresar el análisis de la cláusula. El análisis de la cláusula, bien complejo. Bien, repasando, sede, doméstico o internacional. Allí, bueno, a ver, para doméstico internacional un tema, cuando estamos hablando de eso, bueno, en el mismo país o una sede extranjera, un poco también depende del tipo de relación, obviamente, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta allí? Si son partes de distintas nacionalidades, la realidad es que en general se tiende a buscar una sede neutral, ¿sí? Salvo que haya una confianza en los tribunales, digamos, de una de las partes, se tiende a buscar la neutralidad. Consideremos lo siguiente, no es doméstico el que tenga sede en Argentina, por ejemplo en Argentina la sede ahí, sino que si hay un elemento internacional objetivo en la relación, eso ya califica como un arbitraje internacional bajo la LASI, ¿sí? Entonces, que son hay distintos criterios, están establecidos, pero básicamente son criterios que hablan de una presencia de factores objetivos internacionales, distinta lugar de establecimiento principal, prestación, las prestaciones que deben cumplirse también en distintos países. Hay elementos objetivos que pueden definir la internacionalidad con independencia que el arbitraje tenga sede en nuestro país, ¿sí? Entonces, es doméstico sin ninguna duda, con sede en Argentina y una relación estrictamente entre partes argentinas y con prestaciones que se resuelven dentro del país. Eso sería doméstico.
Entonces, y no hay una cosa, Ignacio, a considerar. Si bien hay cierta discusión doctrinaria, nuestra ley de arbitraje comercial internacional no recepcionó la posibilidad que da la ley modelo UNCITRAL, que es la que recogió, de pactar la internacionalidad, aunque no hubiera elementos objetivos, ¿sí?, de internacionalidad. Pero bueno, sigamos adelante. Depende de qué tipo de relación tenemos. Lo que es importante es acordarla como dijimos antes, porque si no queda en las manos del tribunal arbitral. Esa decisión. Idioma, lo mismo. En general, vamos a preferir y aconsejar un único idioma para no incrementar lo que sería el uso de más de un idioma como idiomas del procedimiento. Aunque es posible, incrementa sin ninguna duda los costos en traer en traducciones, aunque no sean públicas. Advirtamos, en el arbitraje no es usual exigir traducciones públicas, sino que pueden ser libres, y también todo lo que es interpretación, etcétera, en tanto en su faz escrita como oral. O sea que solo cuando realmente se justifique podría pensarse en un bilingüe, en general no sería la opción. Y la confidencialidad, acá dice depende, la realidad es que depende del tipo de relación, desde ya, y lo que uno pretende. En las relaciones privadas comerciales, en general la confidencialidad es algo que se valora, vamos a decir, la posibilidad de la confidencialidad durante el curso del procedimiento, y por lo tanto, como decíamos antes, si se pretende confidencialidad, entonces sí, pactarla. Algo a tener en cuenta, cuando viene la controversia siempre está la posibilidad de pactar, y de hecho, en los términos de referencia, que suelen ser como el compromiso arbitral anterior, ¿no?, eso que es más específico con la disputa en la mano, se suelen pactar estas cuestiones en general, siempre hay posibilidad de pactar entre las partes. Solo que con la disputa en la mano, algunos aspectos pueden ser más conflictivos, y por lo tanto, si no hay acuerdo, resuelve en general y con las normas modernas el tribunal. ¿Sí? Algo que quería completar y decirles, y ya abrimos para conversar. Ignacio hizo referencia a este caso, pero no es el único, y puede no haber inmunidad de ningún tipo, que se haga un contrato donde la cláusula de resolución de disputas esté dentro de los términos y condiciones generales de la compañía, y es frecuente que esos términos y condiciones generales no aparezcan nunca, sean algo que esté disponible incluso. A mí me ha pasado ahora, de hecho, recientemente, que la compañía estableció, o sea, hay una orden de compra, una orden de compra, se acepta la orden de compra, y por defecto se dice y se aplican, ¿no?, a la orden de compra los términos y condiciones que están disponibles y nadie los vio. Bueno, eso tiene enormes riesgos de poder ser ejecutable, ese acuerdo. Un acuerdo que está concordado en términos y condiciones que aparecen disponibles para el que lo quiera ver, pero en realidad cuando se hace el contrato principal no se ven. ¿Por qué? Porque sí, los tribunales, y esto no es solo nuestra jurisdicción, sino otras jurisdicciones internacionales, exigen que haya prueba de que se conocieron los términos, y por lo tanto se pudo prestar válidamente el consentimiento a someter a arbitraje. Ni hablar cuando la nota de pedido también dice que se aplican los términos de quien realiza el pedido. Entonces ahí ya claro, en general, porque lo tienen como predispuesto, pero está allí, pero no están abiertos, ni siquiera acompañados, más allá de que sean predispuestos, digo, ni siquiera acompañados, están disponibles. Y entonces pasan estas cosas. Bueno, nunca entré. Bueno, los tribunales, no solo en Argentina, en esas instancias suelen ser restrictivos. Bueno, ahora sí, abrimos en lo que queda para la charla. Bueno, muchísimas gracias a los dos por la exposición sumamente clara. Yo aprendí un montón, la verdad, les agradezco muchísimo. Muy bueno las anécdotas que tienen, la verdad que muy gráficas además. Si podemos parar la grabación, Sergio, sería buenísimo.